Hice los famosos croissant rolls estilo Nueva York. Son deliciosos, aunque el resultado no es 100% lo que yo esperaba, pero la verdad es que aprendí mucho. Hubo algunos tropiezos ahí en el camino, pero de verdad los hice por ustedes porque ustedes me pidieron mucho este video, así que espero que te guste, es un poquito diferente y aquí te dejo cómo me fue en el proceso. Estaba nerviosa porque nunca las he hecho, pero estuve pensando cómo hacerlo, o sea, de forma que sea muy fácil, que las pueda yo probar, que ustedes también las puedan hacer sin hacer tanto, sin que sea tan complicado. Así que la mejor opción que encontré fue tener ya la masa lista. Esta masa es una masa de hojaldre, yo la compré así en el súper, es pasta de hojaldre, así te la venden. La encuentras así en todas las secciones de supermercado, en donde está la panadería, pues así te la venden a granel. También muchas panaderías ya la venden así. Y si no, también venden de estos botecitos que son importados, venden masa de hojaldre así. Entonces, para hacerlo más fácil, creo que esto es lo más práctico. O sea, bueno, si tú tienes una panadería y aparte o eres experta en masa de hojaldre, pues te tendrías que poner a hacerla, pero la verdad es que es mucho rollo. Yo digo, o sea, como para hacerlo así en plan en tu casa, de vacaciones, no sé, para que los pruebes, yo creo que esta va a ser la mejor opción. Entonces, voy a desdoblarla y la voy a extender en este tapete que tengo aquí para que no se me vaya a quedar pegado. Le voy a poner muy poquita harina. Esta ya no tiene que estar fría para que la puedas desenrollar bien. Y la masa que yo compré, ya extendida, mide 42 centímetros así de largo y de ancho mide 18 centímetros. Esta que yo compré son 658 gramos, entonces la idea aquí es ir haciendo tiritas, o sea, estos 18 centímetros que tiene, los voy a cortar todos que queden del mismo tamaño para irlos enrollando y darle forma a nuestro croissant. Con una regla la voy a emparejar así de aquí para que quede todo lo más recto posible y voy a ir haciendo mis tiras de 2 centímetros y medio. Entonces lo primero que hago es medirlo y le voy marcando. Y ya que las marcaste, ahora con la regla me voy a apoyar para que me salgan lo más recto posible y las voy a ir cortando. Mira, ya tengo así todas las tiras y ahora lo que tenemos que hacer es irlas enrollando para darles la forma así redonda del croissant roll. Ay, qué bonito se ve. Hasta aquí ya me estoy emocionando porque sí tiene la formita así. Y ahora lo que vas a hacer es medirlo con el molde donde los vas a hornear. Puedes usar aros de repostería como esto, por ejemplo, así. Y si tú ves que le falta, o sea, vamos a tratar de llenarlo casi todo, pero dejándole un espacio para que crezcan. Entonces, por ejemplo, aquí. Por eso ya tienes que tener todas las tiras así cortadas, porque si todavía le falta, lo vas a encimar con la siguiente tira y vas a seguir enrollando. En esta ocasión yo voy a usar estos moldecitos. Estos son de estos desmoldables, miden 10 centímetros, así que pues todavía aquí le falta, así que lo voy a seguir uniendo con la otra tira. Yo estoy enrollando casi 2 tiras de estas de 2 centímetros y medio, aunque eso también depende de qué tan gruesa venga tu masa de hojaldre. Y le voy a dejar aquí un espacio, entonces le voy a hacer aquí un corte para meterlo. Yo el molde ya lo engrasé por si acaso porque no quiero accidentes, pero bueno, ahorita te digo si eso es necesario o no. Y ya nada más es meterlo aquí. Le dejé este espacio aquí para que crezca y no me quiero emocionar, pero se ve súper bien, entonces voy a ir enrollando los demás. Aquí me sobró este pedazo y con este voy a iniciar en esta parte de aquí, entonces le aplastas bien y voy a empezar a enrollar igual. Ya tengo todos así listos, enrollados. Hasta aquí la cosa pintaba muy bien, la verdad. De hecho todavía pinta bien, pero tengo algunas dudas porque en total me salieron 4 de 2 centímetros y medio de ancho. Al parecer así la cosa iba bien, pero me acabo de dar cuenta que cometí un error porque creo que los dejé muy bajitos. O sea, yo vi que se dejan así un poquito más altos. O sea, tuve que guiarme por la medida de mi molde.
Y este que tengo aquí, a este le puse un aro de repostería porque solamente tengo 3 de estos moldes. Entonces aquí lo importante es que hay que ponerles peso para que en el horneado no se deformen. Pero claro, si le pongo, yo pensaba ponerle aquí así una plaquita encima, pero si se la pongo siento que se va a deformar porque no tiene suficiente peso para que tope. Así que pensé, ¿cómo puedo solucionar esto? Y lo único que se me ocurre es que le voy a poner estos ramequines. Este material sí se puede hornear, entonces los voy a barnizar, se los voy a poner y crucemos los dedos porque todo nos salga bien. Para barnizar necesitas un huevo a temperatura ambiente, lo bates muy bien con un tenedor y ahora sí, le barnizas solamente la parte de aquí encima, llegando a todos lados. Y ahora sí, a estos les voy a poner este peso aquí encima. Ya tengo el horno precalentado y me los voy a llevar a hornear. No estoy tranquila, no estoy a gusto. Ahorita ya llevan como unos 12 minutos en el horno los croissant rolls, pero me quedé pensando que probablemente lo hice mal, porque al ponerle el peso del ramequín directo así sobre el croissant, siento que no va a crecer. Entonces me quedo pensando, ¿qué será mejor? Sacarlos y cambiarle, hacerle el cambio del ramequín a la charola como originalmente había pensado, para que no importa que se deformen, pero que queden ricos, esponjosos. O tal vez con el peso del ramequín me van a quedar bonitos, pero siento que no le va a permitir la cocción igual. Entonces, pues me voy a ir por la segunda opción. Así que lo que tenía pensado originalmente, los voy a sacar, aunque ya lleven 10 minutos, y le voy a hacer el cambio y pues a ver qué sale al final. Los tienes que hornear hasta que se vean así bien doraditos por la parte de encima. Y ahora sí, ¿estás listo para ver cómo quedaron? Mira. Creo que no era lo que yo esperaba, pero se ven ricos. Esto siento que pasó porque yo le levanté y se acuerdan que se veía como que se había despegado la masa. La verdad es que ni tan mal, aunque no es como debió haber quedado, pero los voy a abrir para ver cómo quedaron por el otro lado. Bueno, aunque como esta masa tiene tanta grasa, o sea, no se pegó ni nada, y no es ni siquiera necesario este tipo de molde, es algo que acabo de aprender. Entonces los vas a desmoldar. Ay, por este lado sí me gustó, sí quedó bonito. Bueno, o sea, digo, para hacer la primera vez, creo que este lado ya me está convenciendo un poco más. Ya andaba tirando la toalla. Y ahorita te voy a enseñar el otro que hice con un aro. Este también más o menos. Este es el otro. A este solo le había puesto estas bases de tartaleta encima y este quedó así, mira. Oh, este es el que más me ha sorprendido. Creo que se ve súper rico, se ve más doradito por la parte de abajo. La verdad es que era el que menos esperanza tenía. O sea, pensé que el del aro no iba a funcionar. O sea, me imaginé que iban a salir mejor en el molde y hasta ahorita aprendí que es mejor así hacerlos con el aro. Y pues de la parte de abajo, la verdad, muy bien. Yo usé el tapete este de silicona y creo que quedó perfecto. Me siento así como con un sabor agridulce. O sea, me gustó mucho el resultado de dos. La verdad es que sí creo que cometí el error de ponerle el peso y después despegarlo así, pero se ven bien. Entonces aquí ya nada más hay que esperar a que se enfríen y rellenarlos. Para este yo voy a usar crema de avellana, es la que casi se consigue en todos lados, pero puedes rellenarlos con mermelada, crema pastelera, bueno, ya ahí depende, ¿no? Lo que encuentres, lo que te guste. Y voy a dejar que se enfríe un poquito y la idea es así súper fácil, ya que no está así tan caliente, entonces hay que perforarle. Yo lo voy a hacer con esta boquilla y entonces vamos presionando un poquito y voy sacando la boquilla, así como que sientes que vas rellenando. Y la vas sacando un poquito según vas presionando. Ya se empezó a salir el relleno y ahora sí, en esta parte de aquí pues ya nada más le voy a terminar de aplicar, así para que se vean como esos de New York.
Y a este ya nada más le voy a poner así un poquito de nuez por encima para que se vea así como los de New York. Y ahora sí, llegó el momento de la verdad. Se supone que se deben de sostener así parados, o bueno, hay unas basecitas, pero si los haces más gruesos, o sea, seguramente que de 3 centímetros ya te van a quedar súper bien. Y este de aquí lo rellené con cajeta, porque se me antojó muchísimo de cajeta con nuez y lo voy a abrir para ver cómo se ve. Uff, es súper doradito. ¿Escucharon eso? Me faltó rellenarlo un poco más hacia la parte de abajo, pero así la verdad es que ya le voy a dar una mordida. Ya no aguantaba. Este es mi nuevo favorito, de verdad. Te recomiendo muchísimo que los hagas así en tu casa. Tiene todo el sabor de un croissant. Bueno, es como si te comieras 10 croissants en uno, todo el sabor de la mantequilla, pero con un crujiente que no es normal. O sea, de verdad, ay no, está buenísimo. Este está buenísimo, está mejor que, no sé, está buenísimo, me encantó. Nada más, lo único es que sí me quedé así como que no me gustó que no me salieron tan perfectos, pero la verdad es que vale muchísimo la pena que los hagas en tu casa. A mí me gustó mucho el resultado del croissant, o sea, me gustó muchísimo, pero eso también depende de la masa que compres. O si tú quieres hacer tu propia masa de hojaldre, pues súper bien, aunque debes de tener en cuenta que va a ser más trabajo. La verdad es la primera vez que hago este tipo de videos, o sea, generalmente yo hago pruebas de algún postre que voy a hacer por primera vez, no me gusta como que hacerlo en el video, pero hoy quise grabarlo así como, pues no es exactamente un detrás de cámaras, pero sí mostrarte, o sea, como las decisiones que voy tomando en el camino, si tengo que improvisar algo, pues no sé, o sea, que tú lo vieras aquí así como más directo. Y pues si tú quieres hacer este tipo de postres para vender, yo lo que te recomiendo es que hagas muchas pruebas, o sea, que hagas pruebas con diferentes masas o que hagas tu propia masa. Siempre tienes que estar muy seguro de lo que estás vendiendo y también que hagas un buen costeo de tu producto. Y para eso, si es la primera vez que me ves, tengo ya un video, te lo dejo por aquí, también te lo dejo en la descripción, de cómo calcular el precio de tus postres. Entonces yo creo que eso es bien importante, pero esta receta yo te la recomiendo que la hagas así ahorita que ya empiezan las lluvias o para que lo disfrutes así en tu casa. La verdad es que es un muy buen postre, está muy fácil si lo compras así ya la masa. Yo quise mostrarte así como ya como pasos más prácticos, pues ya con la masa hecha. A mí me gustó mucho, por eso te lo recomiendo que lo hagas para ti, para que lo pruebes así con tu familia. Además, me encanta que lo puedes rellenar con lo que a ti se te antoje. Yo he visto que hay algunos que les ponen merengue, crema de frambuesa, crema de pistache, no sé, se presta para mil cosas. Yo no sé a qué saben los de Nueva York, pero definitivamente este está buenísimo y por eso te lo recomiendo que lo pruebes. Y si los haces, puedes enviarme tu foto, porque aquí les voy compartiendo algunas fotos que me envían. Algunas personas los hacen para su familia o para vender, entonces puedes enviarme la foto a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras así como Nivel Delicia. Y pues no sé, la verdad me ayudas mucho. Dime si te gustó este nuevo formato así, bueno, un poquito así de, que no esté así como tan paso a paso que les fui ahí contando. Dime si en los comentarios. Me apoyas mucho cuando comentas, cuando compartes o cuando le das like. Y también me apoyan mucho los miembros de mi canal, siempre les pongo sus nombres por aquí. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Y pues nada, si te gustó esta receta o este video, no te pierdas este otro de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.